este momento. Vamos a esperar un par de segundos para iniciar el streaming en Facebook. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, a los asistentes a este ciclo de seminarios de investigación en ingeniería química. Tenemos el honor de recibir en esta ocasión al doctor Maximiliano Bárcena Soto, que es ingeniero químico por la Universidad de Guadalajara, donde también cursó la maestría en ciencias en ingeniería química, es decir, es egresado de uno de los programas de posgrado que atienden este ciclo de seminarios, y obtuvo su doctorado en ciencias naturales en la Universidad Humboldt de Berlín, en Alemania. Actualmente es profesor investigador titular C, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con reconocimiento de nivel 2 y tiene perfil deseable PRODEP desde el 2002. Su producción académica abarca 50 publicaciones científicas, más de 500 citas, 3 capítulos del libro en editoriales internacionales y es revisor del libro de texto de Físico-Química de Chang, editado por McGraw-Hill. Ha dirigido 21 tesis de licenciatura, 22 tesis de maestría y 8 tesis doctorales. Tiene 3 patentes en trámite y imparte las cátedras de físico-química, termodinámica química y cinética química. Sus líneas de investigación son síntesis y caracterización físico-química de materiales estructurados y la síntesis de nanopartículas en microemulsiones inversas. La presentación que hoy trae para nuestro ciclo de seminarios la titula Estrategias para la determinación del calor electroquímico Peltier. Caso hexacionaferratos de metales de transición. Con ustedes el doctor Maximiliano Bárcena. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor Pedro Ortega. Agradezco la invitación a los seminarios del posgrado de Ingeniería Química. Es uno de los posgrados que tienen mayor trascendencia a nivel nacional y tiene muchos vínculos a nivel internacional. Y del cual, pues, yo también he sido egresado, ¿verdad? Nada más que mi doctorado, pues, lo tuve que, bueno, fui a hacerlo allá a la universidad, una universidad alemana. Entonces les voy a platicar un tema, bueno, que para mí es muy interesante. Sin embargo, pues son diferentes aspectos y voy a tratar de tocarlos todos y entonces al final de la plática, pues siéntanse con la confianza de preguntar si algo no queda claro. Debo de decir que es un trabajo de muchos años y en el cual está implicado, pues, varios investigadores y tanto estudiantes de licenciatura, maestría y posgrado, ¿no? Entonces, es un compendio de mucha información y de años de trabajo. Y lo voy a tratar de hacer lo más simple posible. Entonces, decidí platicarles o compartirles, hablar sobre el calor electroquímico molar Peltier, y específicamente aplicado a los hexacianoferratos de metales de transición. Entonces vamos hablando de por qué son interesantes los hexacianoferratos, ¿verdad? Está dentro de lo que es la familia de los metales hexacianometalatos, ¿sí? Y estos exhiben reacciones reversibles de inserción. Esas reacciones reversibles de inserción, pues se pueden utilizar para electrodos, para la remoción de iones alcalinos y pueden ser como unas especies de bombas aplicándoles un potencial, ¿sí? Y también pueden ser utilizados como sensores para iones alcalinos, potasio, sodio, cesio. Bueno, son los y litio, ¿verdad? Que serían los más comunes. También se ha visto que estos materiales pueden servir como antídotos, ¿sí? Para envenenamiento de, por ejemplo, de iones cesio, de talio. De hecho, dan el azul de Prusia para ingerirse y, y precisamente captan lo que son estos metales de cesio y de talio, ¿verdad? También en las plantas termonucleares se utiliza para remover lo que es los iones cesio radiactivos, ¿verdad? Debo de decir que también estos materiales exhiben reacciones de sustitución, es decir, todavía no se utilizan, pero pueden ser utilizados, pueden, por ejemplo, cambiar un ion hierro por un ion níquel o un ion cadmio, ¿verdad? Y es bien sabido que el cadmio, el níquel, el cobalto, pues son, digamos, metales que pueden ser tóxicos,
¿sí? Entonces, nada más que esta parte no se le ha sacado todavía provecho, ¿no? Hay reacciones de isomerización dentro de lo que es la molécula, hay cambios de un metal por otro en lo que son en los enlaces coordinados con el carbono o con el nitrógeno. Ahorita más adelante les voy a enseñar lo que es la celda unitaria para que vean de qué estamos hablando. Y otra de las cualidades que presentan estos materiales es que pueden ser utilizados en reacciones catalíticas y hay artículos científicos que han publicado pues su actividad y su aplicación como biosensores. Entonces, la motivación de este trabajo, bueno, yo me dedico a lo que es la fisicoquímica, específicamente ya desde hace muchos años, a lo que es la calorimetría y por lo tanto a la termodinámica. Entonces, de estos materiales, pues había muy poco reportado hasta antes de que yo empezara a estudiar estos materiales, muy poca información termodinámica, ¿verdad? La información termodinámica, digo, bueno, principalmente la contribución ha venido de parte de un servidor y obviamente del grupo de trabajo que ha apoyado pues esta investigación. También, en su momento, la conducta electroquímica y de estos materiales todavía no ha sido totalmente aclarada y no ha sido totalmente predicha. De hecho, en el 2019 acabamos de publicar un artículo en conjunto con un estudiante de doctorado que ustedes seguramente han de conocer, al estudiante Omar Alejandro González Mesa, que a veces le decimos Jimmy por Jimmy Neutron, y también en colaboración con la doctora Roxana, ¿no? Y ahí describimos exactamente cómo está relacionado la concentración en la solución y la actividad en el sólido de estos materiales, ¿no? Y cosa que no se había aclarado pues desde que se empezaron a estudiar estos materiales desde el punto de vista de electroquímica, ¿sí? Entonces, todavía no, y estamos trabajando todavía para aclarar más la electroquímica dentro del sólido, que lo está haciendo Omar Alejandro, ¿no? Además, pues, estos materiales exhiben una conducta muy interesante porque cambian de color cuando están en estado oxidado, cuando están en estado reducido y dependiendo del tipo de material que sean, ¿verdad? Y además, pues pueden ser implementados para el desarrollo de electrodos selectivos y como lo había comentado hace rato, para la remoción de iones y por consiguiente el tratamiento de aguas, ¿sí? Bueno, ¿cuáles serían los antecedentes? Bueno, la estructura de los metales cianometalatos pues ya ha sido estudiado, está reportado, se hace difracción de rayos X y pues exhiben un comportamiento cristalino que ahorita en la siguiente diapositiva lo voy a mostrar. Estos materiales para su estudio electroquímico, forzosamente es necesario utilizar electrodos que se llaman modificados. Esos electrodos modificados pueden ser de pasta de carbón, depositarles una película o inclusive pues una depositación mecánica sobre electrodos de grafito también pueden servir, ¿sí? Estas, pues vamos a decir, hay también información de las reacciones electroquímicas, hay muchos artículos a partir de finales de la década de los 70 del siglo pasado hasta actualmente, ¿no? Si ustedes le ponen buscar, pues los hexacianoferratos, pues se sigue publicando mucha información, ¿no? Y lo que quisiera yo centrarme en este trabajo es precisamente la determinación de propiedades termodinámicas, específicamente lo que es la energía libre de Gibbs, de esta reacción de inserción, y la entropía de reacción. Entonces, para poder determinar la entropía de reacción, lo vamos a abordar en este trabajo con termoceldas y con calorimetría de superficies, ¿sí? Que es precisamente en el sitio de donde está sucediendo la reacción electroquímica. Hay un trabajo en curso muy interesante que es la modulación del potencial y la corriente,
estamos desarrollando esa estrategia, esa técnica analítica que es totalmente nueva a nivel internacional. Digamos que no está publicado pues al respecto, ¿no? Y es un trabajo pues realmente muy novedoso y del cual pues tenemos un proyecto de ciencia de frontera de CONACYT, ¿no? Precisamente por la novedad. Y finalmente quiero tocar cuál es la relación entre la estructura de estos materiales y el potencial de la reacción electroquímica, recordando que el potencial se puede relacionar con la energía libre de Gibbs de la reacción de inserción. Sí, entonces, ahora sí les presento la red cristalina de este tipo de materiales, ¿sí? Este es un octavo de la celda cristalina. Entonces, ¿cómo está conformado? Bueno, tenemos digamos, el metal amarillo que está aquí sería, está unido, está coordinado al átomo de carbono del enlace cianuro, ¿sí? Y pues normalmente lo que se ha reportado en los artículos es el hierro, en sus dos estados de oxidación, el manganeso y el cromo, ¿verdad? El metal de transición que está vinculado o coordinado al átomo de nitrógeno, puede ser cualquier metal de transición, ¿eh? O sea, es el hierro, el cobalto, el níquel, cobre, plata, indio, zinc, etcétera, etcétera. Sí, aquí pues habría más, ¿no? Y normalmente digamos, los compuestos estables, los más estables, tienen un ion alcalino en el interior de la celda cristalina, que es pues el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, ¿verdad? Este es pues digamos, un octavo de la celda unitaria, o sea, digamos, para la celda unitaria, pues serían 8 veces esta red cristalina. Y si ustedes se fijan, el número de combinaciones posibles, pues es muy extenso. Pues obviamente resulta muy interesante porque se pueden estudiar pues los diferentes efectos, ¿verdad? De cada metal, que es lo que vamos a tratar de explicar ahorita a lo largo de la charla. Bueno, ¿cuál es la reacción electroquímica que sucede con estos materiales? Bueno, yo tengo el electrodo, tengo el electrodo que normalmente es sólido, estamos hablando de platino, oro o grafito, ¿sí? O carbón vítreo. Entonces, es un material que debe ser inerte, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de la reducción de estos materiales, entonces para que se reduzcan, yo tengo que entregarles un electrón por parte de lo que es el electrodo, que es sólido. Este material es sólido, pero está en contacto con una solución electrolítica acuosa. Y en esa solución electrolítica acuosa, pues están los iones alcalinos. Entonces, cuando se reduce, al mismo tiempo que entra el electrón, bueno, o vamos a decir de una manera casi inmediata, debe entrar el ion alcalino de la solución para compensar la carga, ¿no? Y como esta reacción es reversible, si vamos a decir para realizar ahora la oxidación, pues voy a remover un electrón, entonces para compensar la carga, pues va a salir expulsado un ion alcalino, ¿sí? Entonces por esa razón les digo que puede funcionar como un bombeo, porque exhiben una reacción electroquímica reversible y se pueden capturar iones alcalinos dentro de la red cristalina. Esta sería la reacción escrita de manera, pues digamos, convencional y de manera, pues un poquito más, con la estructura del material, pues sería de esta manera. Aquí ya están las 8, ya está la celda unitaria, ¿sí? Entonces, aquí el proceso, pues, es oxidación-reducción. Bueno, aquí debe de ser una flechita hacia arriba y otra flechita aquí abajo, ¿no? Porque de acuerdo a la química, esto sería resonancia, ¿no? Hay una disculpa ahí por ese detalle que se fue. Entonces, pues, esta sería la reacción electroquímica, pero ya, digamos, viendo la celda cristalina. Y donde
circulitos rojos pues, representan el ion alcalino, cómo entran pues al intersticio del cristal cuando sufre una reducción y se va en el sentido hacia de derecha a izquierda, pues sería la oxidación y tiene que expulsar cierta cantidad de iones alcalinos para compensar la carga. Bueno, aquí nuevamente escribo la reacción de una manera todavía un poco más simplificada, con la finalidad de aplicar lo que sería la ecuación de Nernst, ¿sí? La ecuación de Nernst se aplica para sistemas en equilibrio que tienen una reacción electroquímica, ¿sí? Entonces, en una reacción electroquímica, pues están implicados los electrones. Entonces, si se fijan ahí en la ecuación, o bueno, la reacción que está en la parte superior, pues tengo el electrón, ¿verdad? Entonces, tengo la parte, bueno, la forma oxidada del material más un electrón más el ion en solución me da la parte reducida. ¿Cuál sería la correspondiente ecuación de Nernst para esta reacción electroquímica? Bueno, aquí lo explicamos de una manera aproximada. Es el potencial del pico cuando estoy haciendo un ciclo voltamperograma de estos materiales. Sí, RT entre F, la constante de Faraday, logaritmo de las actividades del material reducida en fase sólida entre la actividad en la forma oxidada en fase sólida, más el logaritmo de la actividad de los iones, ¿verdad? Entonces, si vamos a considerar que esta relación se mantiene o es igual a 1, ¿sí? Cuando yo estoy sacando el potencial medio del pico, ¿verdad? Bueno, digamos que sumo el potencial de la forma reducida más de la forma oxidada y lo divido entre 2, que sería el potencial entre esos dos picos. Y en esa relación, pues yo puedo considerar que esta relación, pues es casi la unidad, de tal manera que esto se elimina. Entonces, si se elimina, el potencial únicamente va a depender de la actividad del ion alcalino en la solución. Entonces, si yo lo hago a diferentes concentraciones, pues yo podría sacar el potencial estándar para los iones alcalinos, sí, y para los diferentes materiales, ¿no? Aquí está, pues digamos, reportado ya esos valores, ya potenciales estándar, o sea, ya se hizo a diferentes concentraciones y se aplicó la ecuación de Nernst y se obtuvieron estos, pues vamos a decir, estos potenciales estándar, ¿no? Entonces, lo que se hace para sacar el potencial estándar hay que recordar que es cuando la actividad se hace una, ¿verdad? Cuando la actividad del ion alcalino que se está trabajando, pues sería 1. Está reportado pues para una solución de potasio, ¿sí? Si ustedes se fijan, pues digamos, los potenciales son positivos y van a variar dependiendo del ion, o más bien del metal coordinado al nitrógeno, ¿verdad? Que se le llama fuera de la esfera de coordinación, o sea, sería el que está coordinado al nitrógeno. Entonces, ese potencial pues va a exhibir una variación, es decir, ese potencial depende de qué metal de transición esté coordinado al nitrógeno. Aquí yo tengo el níquel, aquí el indio, el hierro 2 más, el alto spin, el hierro 3 más, el bajo spin, el cobre, 2 más, el cobalto y el cadmio, ¿verdad? Entonces, es diferente el potencial. O sea, vemos que tiene influencia el, el metal de transición que esté coordinado al nitrógeno, ¿verdad? Y el signo negativo de la energía libre de Gibbs, pues cuando se calcula, me dice que es espontánea. En otras palabras, que estos materiales son más estables en su forma reducida que en su forma oxidada. O sea, que si yo tengo un material en un estado de la forma oxidada, tarde que temprano va a llegar a la reducida, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. Bueno, eso sería en cuanto al potencial y la energía libre de Gibbs, ¿sí?
Entonces, ¿qué en cuanto a la entropía? Bueno, para eso, quiero, pues, hablarles de lo que es el calor Peltier, que seguramente ustedes ya lo han escuchado. El calor Peltier es cuando se absorbe o se libera calor, cuando pasa, pues normalmente un electrón de una fase a otra. O sea, este calor Peltier normalmente se reporta entre metal y metal, ¿sí? En fase sólida, ¿sí? De hecho, hay dispositivos ya en el mercado que utilizan el calor Peltier, ¿sí? Ya ven que en una dirección pues se va a absorber calor, o sea, va a enfriar, y en otro pues va a liberar calor, va a calentar. Entonces, de hecho, los dispositivos que venden para los carros, para enfriar refrescos o bebidas, pues están basados en este principio del calor Peltier. Pero esto es metal-metal, ¿sí? Eh, y obviamente pues se han hecho más investigaciones porque este efecto es muy interesante y también se ha trabajado con polímeros, ¿verdad? Nada más que esa parte pues no es mi área de estudio. Y pues voy a tratar ahora lo que es el calor electroquímico molar Peltier. Entonces, esto ya no es entre metal-metal, sino ya es en una reacción electroquímica. Y entonces aquí el calor electroquímico Peltier molar se define como la cantidad de calor producida en el electrodo cuando un mol de las especies electroactivas pasan de la fase 1 a la fase 2 bajo condiciones isotérmicas irreversibles, ¿sí? Recordando que en física, cuando estamos hablando de fases, hablando de una región homogénea donde las propiedades físicas son iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos interpretar? Bueno, cuando pasa, nuevamente es una partícula cargada que va a pasar la carga, ¿sí? Pues en este caso de la fase líquida de la solución electrolítica al electrón, que sería en la fase sólida, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce como el calor electroquímico Peltier, ¿sí? Y ese calor que se libera, pues es, digamos, se considera bajo condiciones isotérmicas irreversibles. Cuando hablamos de calor reversible, significa que ese calor reversible lo podemos relacionar con la entropía, ¿sí? Porque por definición, pues la entropía es, el diferencial de la entropía es igual al diferencial del calor reversible entre la temperatura, ¿verdad? Bueno, estas relaciones termodinámicas precisamente para que me ayuden a recordar de sus clases de físico-química, pues con el potencial de la reacción electroquímica, pues se puede calcular el delta G. Si ese potencial yo lo determino a diferentes temperaturas, a una presión constante, yo puedo calcular la entropía. Recordando que la entropía, va a estar relacionada con el calor reversible entre la temperatura, si estamos hablando de condiciones isotérmicas, ¿verdad? Y este calor, que es una pi, este es el calor electroquímico Peltier molar, ¿verdad? A su vez, digamos por convención en lo que está en la literatura, pues ese calor electroquímico Peltier pues se puede relacionar con las entropías de oxidación o de reducción de la reacción electroquímica, más lo que se conoce como la entropía de transporte, ¿verdad? O sea, digamos, para resumirlo, con el potencial yo voy a sacar delta G. Si yo determino ese potencial a diferentes temperaturas, puedo determinar delta S y por lo tanto el calor electroquímico Peltier, ¿sí? Pero, entonces yo tendría dos maneras. Una, bueno, pueden ser más, ¿verdad? Pero de aquí se deja entrever que al menos hay dos. Una es determinando el potencial a diferentes temperaturas y otro es determinando el calor que libera la reacción. Y esos son los métodos o las estrategias que utilicé para estudiar estos materiales, ¿sí? Entonces vamos viendo lo de las termoceldas, ¿sí? Entonces, la termocelda. ¿En qué consiste una termocelda? Bueno, la termocelda, yo voy a tener mi electrodo de, de trabajo a una cierta temperatura, ¿sí? Y
el electrodo que es de referencia con respecto al cual yo le voy a medir el potencial, pues va a estar a otra temperatura, ¿verdad? O sea, más o menos aquí está esquematizado. Si se fijan, hay tres concentraciones. Una concentración, pues está en contacto con el electrodo A, que sería el electrodo de trabajo. Otra concentración está en contacto con el electrodo de referencia. Y hay una tercera concentración que aquí le llamé C2, que es lo que se conoce como el puente salino, ¿sí? Precisamente para que no estén en contacto un electrodo con otro, ¿sí? O sea, para evitar ese contacto. Entonces, en la parte superior, pues está esquematizada la termocelda, y en la parte inferior fue ya el, el aparato físico, el dispositivo físico que utilicé. Aquí yo tengo el electrodo de trabajo, que fue de grafito modificado, y que fueron inmovilizados microcristales de hexacinoferratos, ¿sí? Este es pues digamos, el puente salino, y aquí tengo el electrodo de referencia. Esto es bastante largo precisamente para que se mantenga a temperatura y aquí yo tenga otra temperatura, ¿no? Normalmente en estos dispositivos pues también se utiliza un arreglo de 3 electrodos y se utiliza un electrodo auxiliar. Y además, pues como lo voy a hacer a diferentes temperaturas, pues necesito un sensor de temperatura, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Bueno, cuando yo luego el ciclo Galton-Perogramo, aquí está el hexacianoferrato de cobalto, una concentración de 0.01 molar de cloruro de sodio, una velocidad de 2 milivolts por segundo, ¿sí? Y se está, pues, a diferentes temperaturas, ¿sí? Se está reportando a diferentes temperaturas y se ve cómo se va desplazando el potencial con respecto a lo que es la temperatura. Entonces, con ese desplazamiento del potencial, pues se puede calcular precisamente esos coeficientes. O sea, coeficiente me refiero a la variación del potencial con respecto a la temperatura, y tener acceso a lo que es la entropía y por lo tanto al calor electroquímico molar Peltier. Sí, entonces aquí pues reporto para algunos compuestos. En la primera está el hexacianoferrato de cobre con el ion alcalino potasio. En el segundo está el níquel hexacianoferrato con el potasio. En el tercero pues es cobalto hexacianoferrato, y en el otro, el que sigue, sería el hierro hexacianoferrato, ¿verdad? Entonces, estos serían los coeficientes. Esos coeficientes pues están obtenidos a ciertas condiciones. Para convertirlos a condiciones estándar, pues hay que utilizar los coeficientes de actividad y hacer la conversión correspondiente, ¿no? Y ya con estos coeficientes, pues se puede calcular lo que es la entropía estándar de la reacción electroquímica de inserción. Si ustedes se fijan, eh, independientemente del metal de transición, aquí, cuando yo estoy sacando la entropía, se ve que, digamos, valores muy cercanos para un mismo ion alcalino, ¿sí? Aquí, en este caso, tengo para el potasio y para el sodio, ¿sí? Debo de señalar que este tipo de materiales no se había obtenido información al respecto de la entropía o del calor electroquímico molar Peltier. Entonces, cuando uno reporta estos resultados, forzosamente uno está, pues de alguna manera, a comprobar si estos resultados son correctos o no. Y entonces, una de las estrategias es utilizar otra técnica analítica. Entonces, la otra técnica analítica de estudio que se utilizó fue la calorimetría, ¿sí? Entonces, le llamo calorimetría de superficies, porque la reacción electroquímica ocurre en la superficie del electrodo. Aquí, aquí tengo grafito, y aquí tengo, pues, es oro, ¿verdad? Son electrodos, uno de grafito y otro de oro. Entonces, ¿en qué se basa la calorimetría de superficies? Ah, lo que voy a hacer, lo que se hizo en esta investigación fue lo siguiente. Se tomó un sensor de temperatura que permitiera detectar esos cambios
digamos, ese calor que se genera o que se absorbe en una reacción electroquímica, ¿sí? Y la recomendación en la literatura era utilizar un termistor. ¿Por qué termistor? Porque si ustedes ven los sensores de temperatura, pues cada sensor tiene su error asociado, su sensibilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes toman un termopar, la sensibilidad de un termopar es más o menos 0.1 grados centígrados, ¿sí? ¿Cuál está los termómetros de resistencia de platino? Esos podrían con un buen sistema electrónico alcanzar una sensibilidad de más o menos 0.001 grados centígrados. Y pues está el termistor, y el termistor tiene una sensibilidad de más o menos, bueno, poniéndolo de la misma manera, sería 0.00005 grados centígrados, es decir, 5, o sea, sería casi 1 por 10 a la menos 4 grados centígrados, ¿verdad? Entonces es el que presenta mayor sensibilidad. ¿Por qué razón utilizar un sensor con esa sensibilidad? Bueno, porque el calor que se genera es extremadamente, la cantidad es muy pequeña, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan aquí, este termistor tiene un diámetro de 1 milímetro, la altura pues aquí serían 2 milímetros y el vástago pues sería 7.5 centímetros. Y entonces para poder detectarlo y llevar a cabo la reacción electroquímica, había que acoplarle pues los electrodos. Entonces se adaptó el grafito al termistor y se adaptó pues digamos el alambre de oro a lo que es el termistor, ¿no? Y entonces esto se conoce como el termistor electrodo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo determinar el calor que, que se está generando o se está absorbiendo en la reacción electroquímica? Esa es la pregunta, ¿cómo hacerlo? Bueno, ustedes seguramente han visto transferencia de calor. Entonces, en la transferencia de calor, pues digamos que el calor se está generando en la superficie porque ahí es donde está el material adherido, es donde está en contacto con la solución electrolítica y es donde se está llevando a cabo la reacción electroquímica. Entonces, ese calor, pues, que se genera ahí, pues puede fluir a lo que es el electrolítico y puede fluir en la dirección del electrodo y después al, al termistor, ¿verdad? Que sería el sensor de temperatura. Entonces, ¿cuánta cantidad fluye de calor en cada dirección? Bueno, si ustedes hacen el cálculo y se ponen a determinar los coeficientes de transferencia de calor, pues van a ver como los electrodos son conductores eléctricos y conductores térmicos muy buenos, cosa que aunque la solución sí es un material conductor eléctrico, pero no tan bueno como el electrodo, pero es pues vamos a decir, la conducción de calor es muy pobre. Entonces es 100 veces, o sea, si hacen el cálculo, es 100 veces más calor se va en dirección al sensor, precisamente por tener el electrodo de grafito o de oro, que también puede ser platino, que hacia la solución electrolítica, ¿verdad? O sea, es 100 veces mayor. Entonces, pues el 1% que perdamos, pues no es mucho, ¿verdad? Y pues la siguiente estrategia es cómo determinarlo, ¿no? Una cosa es el calor y otra cosa es la temperatura. Entonces, ¿qué me relaciona el calor con la temperatura? Ah, pues me va a relacionar el calor y la temperatura, pues lo que son pues el balance de calor. Entonces, pero para eso necesito saber, determinar los parámetros de forma experimental, pues del termistor electrodo, ¿sí? O sea, saber, de forma experimental, ¿sí? O sea, comprobar con experimentos qué es lo que está sucediendo. Bueno, entonces lo que se decidió fue ponerle una resistencia de cromo-níquel, es un alambre, o sea, muy, muy delgadito, de 0.025 milímetros de diámetro, o sea, casi pues de micras, ¿sí? Alrededor del electrodo, ¿no?
Entonces, a esa resistencia se le pasó cierta corriente y por el efecto Joule, pues se genera cierta cantidad de calor que va a determinar el sensor de temperatura. Si ustedes alcanzan a ver aquí la escala del lado izquierdo, aquí estamos hablando de cambios de temperatura. Tiene un T asterisco, o sea, son cambios de temperatura, ¿sí? No es temperatura absoluta, sino cambios de temperatura. Entonces, el cambio de temperatura, si ustedes alcanzan a ver, aquí estamos hablando de 3 milikelvin. O sea, ¿qué significa? Que, por ejemplo, la temperatura inicial estaba a 25 grados centígrados y que una vez que se le aplica el pulso con esa resistencia de cromo níquel, ya la temperatura es 25.003, un poquito más, grados centígrados, ¿verdad? Entonces, hubo un incremento de milésimas de grados centígrados que pues normalmente tenemos que utilizar las unidades en sistema internacional, entonces sería de milikelvin, ¿no? Entonces ya tengo el comportamiento experimental. Entonces, ahora debo de elegir el modelo apropiado que me lo describa. ¿Sí? Entonces, lo más sencillo es decir, pues tanto el electrodo como el termistor están a la misma temperatura, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues, como están a la misma temperatura, pues todo esto es homogéneo. Entonces, hago un balance, lo más sencillo posible, ¿sí? Que sería ¿no? Que sería el término de acumulación, el calor generado, menos las pérdidas de calor, ¿sí? A la hora de simular con esta ecuación y los parámetros, pues la línea roja representa el modelo y los puntitos, pues es lo experimental. Si se fijan, pues bueno, hay una correlación aproximada, pero no lo describe al 100%. Sí, entonces ese modelo, digamos, es aproximado, pero no es el más adecuado. ¿Cuál podría ser más adecuado que ese? Bueno, el segundo modelo, ya estoy considerando ahora, como esto no se los comenté, pero aquí hay una capa de vidrio, precisamente para aislar el termistor, ¿sí? Precisamente para que no, pues dejarlo inerte, ¿no? Que no interfiera la solución del electrolito en lo que es el termistor, ¿no? Entonces este es vidrio. Y entonces, bueno, pues lo que voy a proponer es que yo tenga una temperatura en el electrodo y otra temperatura en el termistor. Entonces, aquí debe de haber una caída debido a esa capita de vidrio, ¿no? Entonces, son dos temperaturas y la que yo estoy determinando, pues es precisamente la del termistor. La del electrodo no la estoy determinando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya cuando hago mis balances de calor, pues hago el balance de calor para el electrodo y hago el balance de calor para el termistor, ¿sí? Hay que recordar que lo que yo estoy midiendo es la temperatura del termistor, no la del electrodo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, combino estas dos ecuaciones y me da una sola ecuación de segundo orden, ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, y aquí ya tengo pues lo que, pues digamos lo que deseo, que es la temperatura del termistor, que es lo que yo estoy sensando, ¿verdad? Porque la otra no la conozco, o sea, estoy poniendo en variables que yo estoy determinando. Tanto la temperatura, tengo el tiempo, y esto es, digamos, el calor que se genera en la superficie del electrodo. Entonces, a la hora de aplicar este modelo, pues ajusta, pues si ustedes ven aquí entre la línea roja y los puntitos, pues el ajuste es muy, muy, pues digamos que el ajuste es casi óptimo, ¿verdad? Claro, hay errores experimentales en pues el ruido pues electrónico, ¿verdad? Bueno, y entonces pues ya una vez que ya determino estas constantes de forma experimental, que eso es la calibración, o sea, se determinan los parámetros del dispositivo de forma experimental y esto se hizo con el pulso de una resistencia como níquel utilizando el efecto Joule, ¿verdad? Bueno, aquí ya tengo el ciclo voltamperograma del cobre hexacianoferrato, ¿sí? Nada más que estoy graficando, en vez de potencial, estoy graficando tiempo, ¿sí? ¿Por qué tiempo? Bueno, porque a veces es más fácil ver lo que es la temperatura con respecto al tiempo y porque la ecuación que tengo, el modelo que tengo es con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, pero esto hay una relación depende de la velocidad de barrido
en este caso pues son 50 milivolts por segundo, y la línea negra pues representa lo que es la corriente, o sea, correspondería al ciclo voltamperograma, y esta sería la temperatura que está determinando el termistor. Si ustedes se fijan, hay una diferencia de retraso entre el pico del ciclo voltamperograma, el negro de la corriente, y la medición de temperatura, ¿sí? Entonces aquí yo estoy viendo que la oxidación, ¿sí? Es endotérmica, y la reducción del cobre hexacianoferrato es exotérmica. Esto después pues se va a ver reportado en los resultados, ¿no? Pero aquí de entrada hay una diferencia entre estos dos picos, ¿verdad? Porque hay un desfasamiento, hay un retraso. Bueno, cuando yo ya le aplico el modelo y una vez ya calibrado, pues yo ya puedo calcular no la temperatura, sino el calor. Y ese calor, pues estamos aquí en microwatts, ¿sí? Está reportado en microwatts. Si se fijan, aquí ya no hay diferencia entre los picos, ¿sí? O sea, ese retraso ya no lo hay. El modelo está funcionando perfectamente. Entonces, si yo integro el área bajo la curva, pues yo ya tengo el calor que busco, ¿sí? Entonces, este sería para el cobre hexacianoferrato. Este sería para el hierro hexacianoferrato, ¿sí? Que es el azul de Prusia. En el caso del azul de Prusia, pues tengo dos picos de oxidación y reducción. Esos dos picos, pues uno corresponde a lo que es el alto spin y el otro al bajo spin, ¿sí? Aquí hay otro pico, pues que tiene que ver con lo que es la oxidación del agua, ¿verdad? Que también, si se fijan, presenta una cantidad de calor tremenda, ¿no? Esa reacción, pues está generando mucho calor comparada con la oxidación y reducción del hierro hexacianoferrato. ¿Sí? Entonces aquí pues estoy reportando lo que son los valores encontrados para el potasio del, del azul de Prusia, ¿sí? En alemán se conoce como Berliner Blau, ¿verdad? Es el azul de Prusia. Y es para el potasio, ¿sí? Entonces está el, el bajo spin y el alto spin, ¿sí? O sea, el bajo spin es el hierro que está coordinado a los átomos de carbono, y el alto spin es el hierro que está coordinado al átomo de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, si a la hora de calcular la entropía, pues estamos viendo que la reducción pues es negativa, la entropía, el cambio de entropía, ¿verdad? Y la oxidación es positiva. Pues ¿por qué razón? Bueno, porque inicialmente el ion alcalino en la solución, pues estaba en una solución líquida. Y después, ya cuando se reduce, ese ion alcalino pasa a sólido, ¿sí? Entonces, si ustedes ven la entropía de los sólidos, es mucho menor, ¿sí? Que las entropías de un líquido o que un gas. Entonces, por esa razón, es muy lógico este resultado. Y comparado con los resultados que habíamos obtenido por las termoceldas, hay una correlación, o sea, se corresponde. Eso significa que sí, efectivamente estoy obteniendo resultados que son aceptables, y que probablemente tengan que ver con la deshidratación de los iones alcalinos, ¿sí? Bueno, algo que no mencioné porque, bueno, nos llevaríamos mucho tiempo hablar de esto. Les digo que es un resumen de muchos experimentos. Pero, por ejemplo, las termoceldas, cuando se hace el estudio, pues se tiene que considerar la caída de potencial debido al efecto Thomson. El efecto Thomson no es otra cosa más que yo tengo un material, un metal, ¿sí? O sea, del mismo metal, pero si yo un extremo lo pongo a una temperatura y el otro extremo a otra temperatura, va a haber una caída de potencial. Eso se conoce como el efecto Thomson, ¿verdad? Que se puede presentar en las termoceldas. Otro efecto que se puede presentar es el efecto Soret, ¿sí? Que es la termodifusión, ¿sí? Que precisamente, específicamente en el puente salino, cuando están a diferentes temperaturas, el puente salino, o sea, un extremo a una temperatura y el otro extremo a otra temperatura,
pues puede haber una caída de potencial que también habría que considerarse, ¿no? También se tiene que considerar la caída de potencial debido al transporte de los iones, ¿sí? Y, y digamos, pues se debe de hacer de tal manera que si yo quiero estudiar una reacción electroquímica, ese rango de temperaturas la debo de elegir de tal manera que solamente esté ocurriendo esa reacción, ¿sí? Y ya no les explico pues otros detalles técnicos que hay que solucionar, que por ejemplo si le aumento la temperatura y si estamos hablando de la solución de electrolítica, pues hay evaporación del solvente, ¿no? Y varía la concentración y eso pues puede tener problemas. Por otro lado, la calorimetría de superficies, algo que no les mencioné, pues está el efecto del Joule, o sea, de la resistencia electrolítica por la corriente, pues genera cierto calor, siempre va a ser positivo. También está el sobrepotencial. El sobrepotencial no es otra cosa más que un potencial en mayor o menor al potencial de equilibrio de la reacción electroquímica, ¿verdad? Y esa también contribuye con un calor. Debo de señalar que tanto el efecto Joule como el calor debido al sobrepotencial son positivos, ¿verdad? Entonces, y en cada medición, pues hay que calibrar el termistor de electrodo. Y el modelo es relativamente complejo. O sea, si ustedes ven en la literatura, casi la mayoría, a menos de que pues, uno sea físico o ingeniero químico, pero digamos, si estamos hablando de otras áreas, ellos normalmente, así en general, sí, porque pues, obviamente hay temas muy específicos, pero en general procuran utilizar pues, la ecuación de una línea recta, ¿no? Entonces esto, así para que la mayoría de los investigadores de cualquier área pueda utilizarlo, pues resultaría un poco complicado, ¿no? Entonces, en todo este tiempo, pues uno se pregunta, ¿habrá otra manera de acceder a esa información y tratando de que sea la medición pues más amigable? Bueno, ahí algo que pues a mí me llamaba más la atención porque allá por la década de los noventas, bueno, también creo que inició en la década de los ochentas del siglo pasado, pero se difundió más en la década de los noventas del siglo pasado el calorímetro diferencial de barrido modulado, ¿no? Donde permitía calcular las capacidades caloríficas y el efecto, pues si era de una reacción, pues de la reacción, y pues se podía determinar la capacidad calorífica de los reactantes y de los productos de manera simultánea. O sea, modulado significa que había una oscilación, ¿verdad? Y así en calorimetría, pues también ha habido en reactores, se ha empleado modulación de temperatura para determinar los coeficientes de transferencia de calor en reactores de polimerización, porque en una polimerización, el espesor de la capa va cambiando del polímero y con respecto a pues digamos, al avance de reacción y entonces no es tan sencillo. Entonces se han implementado esas técnicas, ¿no? Y por otro lado, en electroquímica, para ciertos estudios, pues se ha implementado lo que es la técnica de impedancia electroquímica, que no es otra cosa que la modulación de corriente y potencial, ¿sí? Entonces, digamos, uniendo todas esas partes, pues se decidió establecer, desarrollar un proyecto de investigación donde se cambiara pues el potencial y se midiera ese potencial modulado ahora en variación de la temperatura, ¿verdad? Que da lugar a una función de transferencia que es la relación de la temperatura, de la variación de la temperatura con respecto al potencial, ¿no? Y esto es lo que ya se conoce desde antes, pues que sería lo que es la impedancia, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en ese estudio precisamente para evitarnos esas, pues, digamos, problemas secundarios que no hacen posible utilizar estas técnicas de manera generalizada, ¿sí? Entonces, los avances que tenemos en este proyecto, pues está publicado en agosto del año pasado, ¿sí? Donde ya estamos empezando a desarrollar la estrategia de medición para hacerla más robusto y que se pueda ser aplicable de manera general, ¿sí? Entonces, pues ahí está incluido, pues, un estudiante del doctorado de ahí, de Ingeniería Química, que es el Moisés Sánchez Amaya,
y pues la doctora Rox que es experta en lo que es la técnica de impedancia. Estamos invitando a trabajar a un estudiante de maestría que es Sara Hernández Rizo, que espero que le guste el trabajo y que nos pueda ayudar a aportar aquí. Debo de señalar que pues esto es parte de lo que es un proyecto de ciencia de frontera de CONACYT. Bueno, para tratar de ir cerrando, ¿cuál es la relación de la estructura cristalina y el potencial estándar? Para hacerlo, forzosamente, tuve que partir de este esquema de reacción. O sea, sería la reacción en la fase sólida, ¿sí? Y la reacción en la fase líquida. O sea, el hexacianoferrato de potasio, pues, ocurre en la fase líquida, ¿no? Y entonces, si yo combino una solución de hexacianoferrato de potasio en líquido y le agrego cobre o le agrego un metal de transición, pues hay un precipitado, ¿no? Entonces, ese precipitado se puede formar en su forma oxidada o en su forma reducida, ¿sí? Entonces, aquí hay una serie de reacciones. Entonces, si yo hago el balance de entropía, entalpía y energía libre de Gibbs y considero que todos poseen la misma estructura, o sea, la que presenté hace rato, y que todos son compuestos iónicos, o sea, porque eso tiene que ver con la energía de interacción entre las especies que están conformando la celda unitaria, y que se puede utilizar el modelo de Born-Landé para hacer ese cálculo de energía, y considero que esos cristales no tienen defectos, pues entonces se puede hacer el siguiente, un desarrollo teórico y compararlo con lo experimental. Entonces, a la hora de sacar ese desarrollo teórico, digamos que lo que pude obtener fue que se relacionaba el potencial electroquímico de la reacción con el potencial del ion, ¿sí? El potencial del ion, pues no es otra cosa más que pues la valencia del ion, el estado de oxidación, entre lo que es el radio, ¿sí? El radio del ion que está coordinado a los átomos de nitrógeno, ¿sí? Y ahora lo hice también la deducción para el ion que se va y se inserta. Pues también para él se pudo sacar una expresión en la cual también el potencial se relaciona con el potencial del ion, ¿verdad? Entonces sería el estado de excitación entre el tamaño del ion, ¿sí? Entonces, pues aquí hay una relación casi de línea recta. Y no solo eso, ¿verdad? De lo que es lo que se le llama los compuestos de coordinación, ¿sí? Como es el hexacianoferrato, o el hexacianocromato o el hexacianomanganato, pues se puede sacar una relación que realmente pues sería lo que mide la red cristalina, ¿sí? Con la diferencia entre el estado de oxidación del oxidado y el reducido y el potencial, ¿sí? Por ejemplo, este sería el manganeso hexacianoferrato, el manganeso hexacianomanganato, el manganeso hexacianocromato, y pues así sucesivamente, el hierro hexacianoferrato, el hierro hexacianomanganato, y se puede establecer una relación entre lo que es la estructura del cristal y el potencial de la reacción cristalina, ¿verdad? Y esto pues puede servir para investigaciones posteriores. Entonces, para concluir, pues se realizaron dos estrategias de medición diferentes y fue posible obtener el calor electroquímico molar per día de las reacciones electroquímicas de estos materiales, ¿verdad? Se determinó la entropía estándar y se vio que principalmente esa entropía o esa cantidad va a depender del ion alcalino que se inserte en la red cristalina, ¿sí? Por otro lado, ya al final, pues establecimos que se puede relacionar el potencial de la reacción electroquímica con la estructura de la red cristalina. Y pues la reflexión en cualquier investigación es que tenemos que ir a los fundamentos, ser críticos y sobre todo pues tener
pues las ganas, el apasionamiento de decir, sí puedo sacar adelante el trabajo, por complicado que parezca, ¿no? Y definitivamente para solucionarlo hay que emplear la creatividad. No me queda más que agradecer pues a todos los colaboradores sin los cuales no sería posible este trabajo, y pues principalmente a los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, que son pues bastante los que han contribuido, al profesor Fritz Scholz de la Universidad de Greifswald, que nos ha apoyado, al profesor doctor Mijael Graziasker de la TU Berlín, que nos ha apoyado en la parte de los tensoactivos, porque estamos sacando hexacianoferratos de tensoactivos, entonces eso está muy interesante. Y el doctor George Kupch de la Universidad Humboldt, que apoyó en ciertas, en el desarrollo de ciertas técnicas, ¿verdad? Por supuesto, a la doctora Erika Rosano Lagues Durán, que nos ha apoyado en implementar pues, la impedancia a lo que es la determinación del calor electroquímico molar Peltier. Pues a los colaboradores de tensoactivos allá del CEU Nalal, el profesor, al doctor Alberto Gutiérrez, al doctor Norberto Casillas de aquí del QCI, al doctor Josinés Escalante. En su momento pues también contribuyó con este trabajo al doctor Jesús Arellano y pues el doctor Fernando Martínez. Y pues por mi parte también quiero agradecer al CONACYT por el apoyo financiero y a la Universidad de Guadalajara, y no me queda más que agradecer su atención, ¿sí? Y si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto estoy a su disposición para tratar de aclarar lo más posible, ¿verdad? Sus dudas. Pues adelante, doctor Muchas Pedro. gracias, doctor Maximiliano Bárcena. Le voy a leer dos preguntas que han llegado a través del chat. Una de ellas, la primera, fue casi al inicio de la charla del Genaro José Bolívar y marca un contexto ahí interesante. Dice que en un review del 2008 titulado Metals in Alcoholic Beverages, a Review of Sources, Effects, Concentrations, Removal, Specification and Analysis, se demostró el bajo contenido de metales en el whisky en comparación a otras bebidas alcohólicas. No sabemos si este Genaro tiene problemas con esas bebidas, pero ahí sacó la pregunta. La pregunta es, ¿podría indicarnos a qué se debe que para esta bebida en particular, bueno, registre estos bajos niveles de contenido de metales? ¿Podría usarse estos hexacianoferratos? Pues definitivamente pueden usarse, pero requieren más investigación. Pero ahí, en cuestión de las bebidas, pues ahora sí, destiladas, como es el whisky, el tequila, el brandy, el vodka, va a depender mucho de la preparación del tequila y de todos los procesos. Lo que específicamente se ha visto es que depende mucho el material que se utiliza en la destilación. ¿Sí? Entonces, en la destilación, pues se pueden utilizar alambiques de cobre, de acero inoxidable, y digamos, los materiales que se incorporan, pues van a ser menores, ¿no? Aquí en Jalisco, y en parte pues de los que tenemos la denominación de origen en el tequila, que es Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas, Michoacán, se utilizan alambiques de cobre. El alambique de cobre, pues ahí deja el cobre, pues, en partes por millón en el tequila. Pero se utilizan los alambiques de cobre precisamente para destruir unos compuestos que se llaman los mercaptanos, que digamos minimizan la calidad de las propiedades organolépticas del tequila. Ahora, específicamente para eliminar pues algún metal, pues siempre hay que ver qué procedimiento costo-beneficio, ¿no? Entonces sí, definitivamente sí se pueden utilizar, pero requeriría de un estudio. O sea, no se ha estudiado tanto como para utilizarlos en bebidas espirituosas. Se podría hacer el estudio y sería interesante porque al inicio mencioné pues, que había reacciones de sustitución. Entonces habría que ver cuál hexacianoferrato podría ser más óptimo,
¿sí? Y no tuviera problemas, porque hay que recordar que los hexanoferratos pues tienen un ligante que es de cianuro, ¿verdad? Aunque son compuestos muy estables, por ejemplo, el azul de Prusia, de todas maneras sufren una pequeña disociación, ¿sí? Entonces hay que ver si ese método eh, sería óptimo utilizarse, ¿no? Tal vez sería más factible en el tratamiento de aguas o en la desalinización, o sea, quitarle las sales al agua de mar, ¿sí? Sería más factible que tratar pues a las bebidas destiladas, ¿verdad? Ese sería mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Benjamín Ángel Galindo pregunta, doctor Max, gracias. Al principio de su investigación, ¿tenía o tiene otros compuestos de interés además de los metalatos para trabajos futuros? Bueno, unos de los compuestos que también hemos trabajado son los hidróxidos dobles laminares, ¿no? Pero ahí el que, digamos, ha trabajado ya desde hace muchos años y sigue trabajando en ellos es el doctor Gregorio, ¿verdad? Pero sí, hemos trabajado con esos materiales. Actualmente pues estamos desarrollando también en nanotecnología otro tipo de, pues, de materiales precisamente con ciertas aplicaciones. Entonces, una de las aplicaciones que se desarrollaron fue el depósito de plata en carbón activado. La plata es bacteriostático y entonces se puede utilizar pues, para ciertos tratamientos, ¿no? Entonces, no estamos limitados únicamente a los hexacinoferratos, ¿no? Nada más que, digamos, cuando uno ya ha desarrollado una cierta línea de investigación, pues decide seguirla trabajando. Y entonces, otra de las cosas que estamos haciendo son los tensoactivos. Entonces, los tensoactivos con metales de transición. Y esos, pues lo estamos desarrollando precisamente para realizar síntesis en, en microemulsiones, ¿no? Y tenemos otros que son vidrios, ¿sí? Vidrios conductores, ¿sí? Este, sí, pero digamos que el que más he estudiado yo, el que tengo más experiencia, que son los hexacinoferratos, ¿no? Pero sí, en cualquier otro momento platicaremos de otros materiales. Muy bien. Diana Violeta Urista pregunta, buenas tardes, doctor Bárcena. Tengo entendido que en conjunto con el doctor Alberto Gutiérrez ha realizado la síntesis y caracterización de nanopartículas de hexacianoferratos. ¿Podría Sí. hablarme un poco acerca de las aplicaciones que pueden tener estas y sobre futuras investigaciones, por favor? Pues, como lo mencioné, sí, con todo gusto. Como lo mencioné al inicio, ¿no? Una de las aplicaciones, pues, sería el desarrollo de sensores, ¿sí? De hecho, yo empecé a abordar, y bueno, en conjunto con el doctor Alberto, empezamos a abordar la síntesis de nanopartículas de hexacinoferratos para desarrollar un ultramicroelectrodo para estudiar las membranas celulares y los canales de potasio y sodio, ¿verdad? Entonces, hacer un barrido en lo que es una membrana celular y ver específicamente, tratar de detectar esos canales, ¿no? Y esa fue pues, la motivación inicial, porque en aquellos entonces, ya estoy hablando ya de hace muchos años, pues le dieron el premio Nobel a los que investigaron sobre los canales de sodio y potasio, ¿no? Entonces decidimos tratar de hacer esa investigación. Pero también, como mencioné, pueden ser utilizados como materiales de intercambio iónico. Cuando tenemos la estructura de un nanocompuesto, la ventaja de un nanocompuesto es que el área superficial se incrementa bastante, ¿no? Entonces, normalmente cuando estamos hablando de intercambio iónico, reacciones catalíticas, o otro tipo de absorción o otro tipo de fenómenos en los cuales la superficie es importante, los nanocompuestos tienen una aplicación, pues o tienen un potencial de aplicación que es muy atractivo, ¿verdad? Por su gran cantidad de área superficial, ¿no? Entonces esas podrían ser las aplicaciones.
pero como lo mencioné, o sea, la cantidad de compuestos es enorme y las aplicaciones podrían ser bastantes, ¿no? De hecho, pues todavía seguimos haciendo investigaciones y queremos movernos a lo que son las energías alternativas. Sí, nada más que eso todavía no tengo el material preparado como para dar una charla y sostener el fundamento, ¿verdad? Muy bien. Vamos con una pregunta de Brian Giovanni Martínez. Dice, aún con las desventajas presentadas de las termoceldas y de la calorimetría, ¿es bueno continuar con esos sistemas de medición o es de interés ver otros métodos para hacer esas mediciones? Este, es muy buena pregunta. Fíjate que esto de la calorimetría yo lo propuse por allá, bueno, se publicó por allá por el 2002 y, y la comunidad científica, bueno, al menos lo he visto porque pues sí, sigue si te citan o no te citan y también pues qué tan claro te diste a entender y debo de decir que precisamente el modelo les ha parecido complejo y creo que no ha sido del todo claro, ¿verdad? Porque aplicar calorimetría a un sensor de dimensiones y en el orden de microwatts es un poquito complicado entenderlo. O sea, se requiere precisamente una mente ingenieril y saber matemáticas. O sea, en otras palabras, la comunidad científica, en términos generales, o sea, por eso yo les comentaba, que a veces lo más común se utiliza una línea recta, ¿no? Cuando se utilizan, obviamente hay científicos que sí, pues hacen modelos muy sofisticados y todo, pero son aplicaciones muy específicas que no, digamos, no están al alcance de todos, ¿no? Y, y digamos que se podría hacer siempre y cuando, ¿sí? Vamos a decir, ese equipo se construyera y o sea, fuera tan robusto que cualquiera lo pudiera usar. De esa manera sí sería atractivo, ¿sí? Y de las termoceldas, por lo complicado que es, pues digamos, los científicos tampoco no abordan pues ese tema, ¿verdad? Porque sí resulta bastante complicado. O sea, hay muchos detalles que hay que cuidar a la hora de hacer las mediciones y no cualquiera se anima precisamente por lo que hay que invertir en la cuestión experimental, en los detalles y en la cuestión fundamental, ¿no? O sea, de la ciencia que está detrás de, ¿sí? Entonces, por eso estamos desarrollando esta técnica con modulación de potencial y esta técnica se deja entrever que va a ser muy accesible y muy robusta para que cualquiera lo pueda aplicar. Bueno, no cualquiera, cualquiera que le interese pues esta área, Mm, ¿verdad? sí, claro. Relacionado con eso de la termocelda, hay un electrodo de referencia conectado con un puente salino y Sí, mencionó durante la presentación que había que dejarlo con una distancia considerable para conservar una temperatura. sí. Respecto a eso, la diferencia de temperatura entre ese electrodo de referencia y lo que están viendo ya dentro de la termocelda, ¿cuántos grados de centígrados se tendrían que conservar? ¿Cómo es que, supongo que es aire acondicionado en el laboratorio para que ese electrodo de referencia permanezca a una temperatura y ya después hacer las mediciones Sí. con el termostato, digo, con el control de temperatura instalado alrededor de la celda, ¿cierto? Muy bien. Sí, muy buena observación. Definitivamente está con aire acondicionado el laboratorio y la longitud lo que hace es disipar precisamente el calor como una aleta de enfriamiento. Entonces, si uno hace el cálculo, así como si fuera una aleta de enfriamiento, pero en este caso sería un puente salino, pues uno puede ver Ujú, que a cierta distancia, pues ya no hay efectos en cuanto a la temperatura de la que está la celda, ¿verdad? Obviamente va a ujú. tener efecto si la temperatura es muy grande. Si se fijan, pues procuré utilizar temperaturas o cambios de temperatura relativamente pequeños comparados con el ambiente, ¿no? O sea, la máxima fue 40 grados centígrados. Plantas, ¿Sí? Pero sería, si ustedes toman la ecuación de transferencia de calor para una letra de enfriamiento y hacen el cálculo para cierta distancia, van a ver que
a unos cuantos centímetros ya no tiene efecto. ¿Sí? O sea, obviamente estamos hablando que habría que considerar por la conductividad y meterle los parámetros correspondientes. Pero sí, efectivamente sí se mantenía constante, ¿verdad? Sí, 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 digamos, medí pues la temperatura, ¿verdad? Del, del Ujú. electrodo de referencia y de la celda, ¿no? Entonces, Sí, digamos, se mantenían constantes. bueno, doctor Maximiliano Bárcena Soto, le agradecemos mucho que hubiera participado en esta segunda semana de nuestro ciclo de seminarios de investigación en ingeniería química, ciclo 2021B. Más tarde le haremos llegar su reconocimiento por participar en este ciclo de seminarios y le agradecemos mucho que hubiera estado aquí. Pues nuevamente Mm, agradezco la invitación y agradezco la atención a todos los presentes. Y pues estamos abiertos pues a cualquier pregunta posterior. Muy bien, a partir de este momento vamos a dejar de transmitir a través de Facebook y también vamos a parar la grabación porque